El día de hoy vamos a ver cómo desarrollar el ejercicio número 3 de la guía de actividades, ¿cierto? Recordemos que ustedes en la guía, sí, tienen que calcular unas integrales, ¿sí? Esas integrales van a estar definidas en una región. ¿Sí? Si digamos va a ser el tercer punto, el día de hoy nos vamos a enfocar en ese tercer punto. Ya en los IPAs anteriores, pues los profesores que dictaron los IPAs anteriores se enfocaron en el desarrollo del ejercicio 1, ¿sí? Que es maximizar una función, ¿sí? O hallar los valores extremos de una función y determinar a través pues, de la matriz hessiana si es un máximo o un mínimo, ¿sí? O un punto de silla. El profesor Wilson pues ya con ustedes abordó el tema de multiplicadores de Lagrange, ¿sí? Y el día de hoy, pues vamos a ver cómo abordar el ejercicio número, permítame por favor, ya les voy a compartir pantalla. El día de hoy vamos a ver cómo, digamos, desarrollar el ejercicio número 3 de la guía de actividades, ¿sí? Y recordemos entonces que en el ejercicio 3 de la guía de actividades, pues ustedes tienen que calcular unas integrales dobles. Eso es lo que tienen que hacer ustedes en ese ejercicio número 3. Ahí utilizan pues algunas funciones. El día de hoy vamos a ver cómo, digamos, cómo trabajar con ese tipo de funciones, ¿sí? Con algunas de ellas, no vamos a alcanzar pues con todas, pero la invitación es que, digamos que en los horarios de asesoría, pues con mucho gusto podemos abordar las otras funciones. Pues aquí se utilizan, por ejemplo, la función mínimo, la función valor absoluto, la función menor entero, la función signo, ¿sí? Entre otras. Y digamos que hoy no nos daría pues para abordarlas todas, pero sí podemos, digamos, en las asesorías, pues abordar, digamos, esas funciones. Bien, vamos a iniciar entonces el día de hoy. Todos ustedes ya supongo que vieron el curso de cálculo integral, ¿sí? Ustedes en el curso de cálculo integral pues les enseñaron a calcular una antiderivada, ¿sí? ¿Qué es una antiderivada? Entonces simplemente cuando yo calculo, por ejemplo, la antiderivada de la función coseno de x por el diferencial de x, ¿sí? Lo que nosotros pretendemos es hallar una función que nosotros derivemos y que nos dé como resultado coseno de x. Por ejemplo, nosotros sabemos que esa función es la función seno de x, ¿cierto? Y nosotros lo que obtenemos es una familia de funciones, que esa familia de funciones al derivarlas pues nos da como resultado la función coseno, ¿sí? Esa familia la obtenemos entonces sumando una constante c. Eso lo vieron pues ustedes en los cursos de cálculo integral. Y por ejemplo, si nosotros tenemos la integral de x a la n, esto por el diferencial de x, que es una función algebraica, ¿cierto? Nosotros entonces tenemos que la antiderivada de esa expresión es x a la n más 1, ¿cierto? Sobre n más 1 más una constante c, teniendo en cuenta que n tiene que ser una cantidad diferente de menos 1. ¿Listo? En el caso en que x, sí, en que n sea igual a menos 1, pues nosotros tenemos que la antiderivada de esa expresión es el logaritmo natural del valor absoluto de c, del valor absoluto de x más una constante c. Entonces, digamos que eso lo vieron pues ustedes en los cursos de cálculo integral, ¿sí? Que es una antiderivada, que es la antiderivada de una función. Y también, pues supongo que vieron lo que es una integral definida, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos una integral, ¿sí? La integral de hasta b, de f de x, pues nosotros lo que tenemos es que hallar una antiderivada de la función, ¿sí? Y evaluar los límites, evaluar, digamos, la función en los límites de integración. Eso lo vieron ustedes, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quiero calcular la integral de 1 o de 0 a 1, de x al cuadrado, ¿cómo lo hacemos?
Pues lo primero es calcular una antiderivada de esta función, ¿cierto? ¿Cuál es la antiderivada de la función x al cuadrado? Por aquí vimos la formulita. No vemos la pantalla, qué pena. Sería x a la cuánto. Por ejemplo, en este caso, si yo tengo que n vale 2, si yo utilizo la Profe, qué fórmula, eso pena. sería cuánto. Sí, cuénteme. Profe, creo Tutor que no está compartiendo pantalla. no está proyectando. ¿Usted no está observando mi pantalla? No, señor. No, señor, no No se sé, ve yo pantalla. no lo estoy viendo. A ver, déjeme un momento, yo miro qué sucedió. A ver, yo veo. Ahí la están observando. Sí, señor. Ahora sí. Ah, listo, es que Sí, no, ahora me sí. hubieran dicho desde antes, muchachos. Bueno, listo. Pensé Por que les eso era estaba que no le proyectando. respondíamos, porque uy, no, pero Ah, bueno, qué vergüenza con ustedes. Y yo escribiendo aquí. Bueno, qué pena. Listo, muy bien. Si digo, alguna dificultad se presenta técnica, pero me la comunican de inmediato. Listo. Bien, entonces, como les estaba indicando, pues, ¿qué es cuando nosotros calculamos una antiderivada? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues simplemente es, por ejemplo, si a mí me piden calcular la antiderivada de la función coseno, me están pidiendo determinar una función que nosotros derivemos y nos dé como resultado la función coseno, ¿cierto? Lo que está indicando ahorita. Y esa función, por ejemplo, la función seno. Si yo derivo la función seno, ¿sí? Me va a dar como resultado la función coseno, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de antiderivadas es determinar una función tal que al derivarla me dé como resultado esta expresión, ¿sí? Y recordemos entonces que por allá en cálculo integral nos indicaron que cualquier, digamos, desplazamiento vertical de la función seno también era una antiderivada de esta expresión. Entonces, si teníamos una función de este tipo, ¿sí? Como x a la n, una función algebraica, nosotros teníamos que la antiderivada era esta, ¿sí? X a la n más 1 sobre n más 1 más una constante c, siempre que n sea diferente de menos 1. Y si n pues vale menos 1, la antiderivada de la expresión sería logaritmo natural del valor absoluto de x, ¿sí? Y también nos enseñaron, por ejemplo, ustedes vieron el segundo teorema fundamental del cálculo, que para calcular una integral definida, ustedes simplemente debían calcular una antiderivada de la función f y evaluarlos, ¿sí? En los límites superior e inferior, ¿sí? Ahí estamos haciendo un breve repaso de la parte de integrales. Entonces, profe, por ejemplo, si yo quiero calcular la antiderivada de x a la 2, entonces la antiderivada de x a la 2 es, si nosotros utilizamos esta expresión, miren que aquí n vale ¿cuánto? N vale 2. Entonces me pregunto, ¿n es igual a menos 1? No, entonces puedo utilizar esta fórmula, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser una antiderivada de x al cuadrado? ¿X a la quién? Utilizando esta formulita. X a la 1. No, ¿quién ser- Bueno, para evaluar desde 1 hasta 0. sí, pero mira que aquí n es 2. N es, X a la mira, 2 más 1. x a la 2 más 1. ¿Y cuánto nos da x a la 2 más 1? 3. X al cubo. 3. X al cubo, ¿cierto? Sobre 3, porque 3. también tengo n más 1, ¿cierto? Aquí no es necesaria la constante. El segundo teorema fundamental del cálculo me dice que puede ser cualquier antiderivada, ¿sí? Entonces no es necesaria la constante pues al final se nos va a cancelar, entonces no es necesario, simplemente entonces consideramos x a la 3 sobre 3 y evaluamos por ejemplo de 0 a 1. Entonces al evaluar en el límite superior, ¿sí? Entonces tendríamos 1 a la 3 sobre 3. Bueno, esto Menos. es, esto es lo mismo exactamente que evaluar en el límite superior la antiderivada y restar, esa es la fórmula, a esta parte se me olvidó, y evaluar, restar en el límite inferior, pues entonces esto sería menos la función evaluada en 0, ¿sí? Y eso lo vamos a elevar a la 3 sobre 3 y obviamente pues esto nos daría 1/3. ¿Listo? Ese sería el valor de la integral, ¿sí? De esa forma nosotros pues calculamos una integral, ¿cierto? Ustedes, entonces es necesario conocer
digamos, cómo calcular la antiderivada de una función, es necesario saber entonces cómo utilizar ese segundo teorema fundamental del cálculo para poder determinar una integral doble. Y eso es lo que ustedes les piden acá, ¿sí? En el segundo punto. Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver es que son integrales iteradas, ¿sí? Es como, por ejemplo, si yo tengo una integral doble, ¿sí? ¿Cómo podemos entonces nosotros integrar esta expresión? Entonces, viene lo más sencillo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una integral desde A hasta B y tengo una integral desde C hasta D, ¿sí? Y yo tengo aquí una función f de x, y, ¿sí? Una función que está en función tanto de x como de y. Y aquí tenemos entonces el diferencial de x y aquí tenemos el diferencial de y. Cuando nosotros trabajemos con este tipo de integrales, nosotros siempre vamos a comenzar desde el interior y vamos a ir hacia el exterior. Profe, ¿cómo así? Entonces vamos a comenzar por la integral más interior, ¿sí? Y luego de que calculemos esa integral, ya calculamos la exterior. Hay que tener en cuenta que si el diferencial me indica que integro con relación a x, entonces solamente debo integrar con respecto a x tomando la otra variable como una constante. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, la otra la vamos a tomar como una constante. Entonces, a esto se le llama integración iterada, porque lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí?, es integrar desde adentro hacia afuera. ¿Listo? Teniendo en cuenta entonces que si integro con relación a x, que así que aparece el diferencial de x, entonces integro con respecto a x tomando y como constante, ¿sí? Y luego entonces, cuando calculo esta integral, ya voy a integrar con relación a la variable y. Entonces, profe, ¿cómo así? Por ejemplo, vamos a suponer que ahí me piden calcular la integral, por ejemplo, de 0 a 1 por la integral, ¿sí?, de 0 a 2 de x al cuadrado menos y al cuadrado. Y aquí me colocan, por ejemplo, de x de y. Vamos a suponer que me lo colocan de esa forma. Lo primero que yo debo interpretar acá, ¿qué es lo que estoy integrando? ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Entonces, lo que estás haciendo es, estás integrando sobre una región. Profesor, ¿sobre qué región estoy integrando? Entonces, como les indiqué ahora, nosotros vamos a integrar esto de forma iterada, es decir, vamos a comenzar integrando la integral más interior y luego calculamos la integral más exterior. ¿Sí? Entonces, observemos lo siguiente. Vamos a comenzar por la más interior y lo vamos a hacer de forma iterada. ¿Qué es lo que sucede acá? Mire que aquí estoy integrando con relación a x. Este es el eje x y este es el eje y. Me está diciendo que la variable x, ¿sí?, se está moviendo. Mire que la región de integración va de 0 a 2. Es decir, que mi región de integración va a ir desde 0 a 2. ¿Listo? Y luego, la integral más exterior corresponde a la variable y. Eso significa que la variable y se está moviendo entre 0 y 1. Se está moviendo acá entre 0 y 1. Es decir, que la región de integración va a ser este rectángulo, ¿sí? Usted está integrando, ¿sí?, sobre esta región, sobre esa región.
esta superficie. Si usted lo quisiera ver esto, por ejemplo, en GeoGebra, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver cómo sería en GeoGebra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que nosotros estaríamos es, vamos a hacerlo aquí en 3D. Entonces ya sabemos que el rojito es el eje X, ¿cierto? El rojo es el eje X, quitemos este plano. El verde es el eje Y. Y vamos a dibujar la función, ¿sí? Entonces aquí tengo X al cuadrado menos Y cuadrado. Vamos a dibujar la función. Tengo como esa especie de silla de montar, ¿sí? Y voy a calcular la integral, ¿sí? ¿Sobre qué región? Entonces es como en este cuadrito. Acá, sobre este rectangulito. Permítanme, aquí yo elijo los puntos. Tengo el punto 1, 2, 0 y listo. Aquí tendríamos, estaríamos, bueno, no, X se mueve entre, no, ahí no sería, espéreme por favor, yo borro ahí. Porque X es el que mueve entre 0 y 2, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos 2,0. Ahí sí. Entonces, lo que estaríamos integrando sería sobre esta regioncita que ustedes ven ahí. Ahí, sobre ese cuadrito. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos integrando sobre esta región que ustedes observan acá. Entonces, ahí X se mueve entre 0 y 2 y Y se mueve entre 0 y 1. Y lo que estamos integrando, ¿sí? Es esa funcioncita ahí. ¿Sí? Entonces, estamos hallando el valor de la integral, ¿sí? Donde tenemos pues esta función. ¿Sí? Bien, sobre esa región. Eso es lo que estamos haciendo ahí. Entonces, calcular la integral sobre esa región, donde Y se mueve entre 0 y 1. Ojo que esto va a ser muy importante. Y como vemos, X se está moviendo entre ¿quién? Entre 0 y 2. Vamos entonces a proceder a calcular esa integral. Recordemos entonces que siempre lo vamos a hacer desde la más interior hasta ¿quién? Hacia el más exterior. Entonces comencemos, integral de 0 a 1 y acá vamos a calcular una antiderivada. Recuerde que estoy integrando con respecto a X. Por lo tanto, Y va a ser una constante. ¿Cuál es la antiderivada de X a la 2? Entonces, una antiderivada de X a la 2 la vimos ahorita, ¿cierto? Es X a la X a ¿quién? las 3 sobre 3. A la 3 sobre 3. Sobre 3. Ahora, profe, es que a mí se me olvidó. Vamos a ver cuál es la. Vamos a ver que yo tengo una constante. Yo estoy integrando una constante. ¿Cuál es la antiderivada de una constante? ¿Sí? Por ejemplo, si la constante es 5, para que ustedes me entiendan. ¿Qué es una constante? Que no varía, no cambia. Entonces, si yo tengo una constante, entonces la antiderivada de la constante es C por X. O pongámoslo aquí K, presentemos K, ¿cierto? K por X. La antiderivada de una constante es K por X más una constante C. Esa es la antiderivada. Es decir, multiplicar la constante por la variable X. ¿Listo? Entonces, si yo sé que Y es una constante, y recuerden que nosotros podemos utilizar la linealidad de la integral, también recordemos que si yo tengo una suma de funciones, ¿sí? Entonces la linealidad de la integral me dice que esto va a ser igual a la integral de f más la integral de g. Y que también funciona para una resta, pues que si en vez de suma tengo resta, pues que también se vale. Y que si tengo más de dos funciones, pues también se vale. ¿Sí? Entonces nosotros aprovechamos la linealidad de la integral y entonces calcular la integral de 0 a 2 de x al cuadrado menos y al cuadrado es equivalente a calcular la antiderivada de esta expresión menos calcular, o si quiere lo hacemos paso por paso. Vamos a hacerlo paso por paso para que ustedes vean, ¿sí? Cómo se calcula. Entonces me quedaría la integral de 0 a 2 de ¿quién? De x al cuadrado por el diferencial de x menos la integral de 0 a 2 de y al cuadrado
por el diferencial de x. Ahí lo estoy haciendo paso por paso. Cierro. Y entonces aquí después por el diferencial de y. Listo. Procedemos con el cálculo de las antiderivadas. Entonces esto me va a quedar integral de 0 a 1. Ahora sí, calculamos una antiderivada de x al cuadrado, que es x a la 3 sobre 3. Y evaluamos entre 0 y 2. Listo. Luego, menos. ¿Y cuál sería una antiderivada para y al cuadrado? Entonces alguien me diría, y al cubo sobre 3, error. No, porque es constante en este momento. O Claro, para este ejercicio. porque si miramos el diferencial, no, yo estoy integrando es con relación a x, no con relación a y. ¿Sí? Como yo estoy integrando con relación a x, y para mí es una constante. Entonces, ya vimos cuál es la antiderivada de una constante, ¿cierto? Ya vimos que simplemente la multiplicamos por la variable de integración, que en este caso, aquí ese diferencial me dice, me está indicando, hombre, la variable de integración es x, ¿sí? Entonces, ¿cómo me quedaría una antiderivada de esta expresión? Y cuadrado Ya por x. cuadrado por x. Muy bien, y cuadrado por x y evaluamos en los límites de integración. Mucho cuidado cuando vayan a evaluar. Recuerde que la variable que usted integró fue x, no y. Entonces me va a reemplazar en x, no en y. Y aquí me equivoqué, es de y. ¿Listo? Entonces, profesor, entonces aquí, ¿cómo procedemos? Entonces esto sería la integral de 0 a 1. Evaluamos en el límite superior, aquí me va a quedar 2 al cubo sobre 3, ¿sí? Mire que evaluamos acá. Y evaluar menos, entonces evalúo en 0, que eso pues, me va a dar 0 al cubo, sobre 3, que eso me da 0, ¿cierto? Por un lado. Recuerde que ahí estoy calculando la integral más interior. Menos, y aquí también evaluamos. Entonces tenemos, evaluamos en el límite superior, profe, entonces me va a quedar 2 a la 2. No, no lo haga, no lo haga, ¿sí? No vaya a evaluar en y, porque usted integró con relación a x. Entonces debe evaluar en x, no en y, ¿sí? No puede evaluar en y porque usted integró con relación a x, ¿sí? Entonces vamos a evaluar en las x. Entonces, profe, ¿cómo sería? Y cuadrado por 2. Sí, señor, muy bien. Menos y cuadrado por ¿quién? Por 0. Por 0. Listo. Y cerramos. Y entonces esto me queda en términos de y. Miren que lo estamos haciendo paso por paso para que ustedes entiendan el concepto. Luego entonces, esto va a ser igual a la integral de 0 a 1. Los de abajo que la gente decía. Aquí nos va a quedar 8 tercios, ¿sí? 8 tercios, 2 al cubo, pues me va a dar 8, ¿sí? Menos 0 sobre 3, pues eso me da 0. Y aquí me va a quedar 2y cuadrado, miren, me va a quedar 2y cuadrado, ¿sí? Menos entre más, pues me da menos, y menos entre menos me da más, pero y cuadrado por 0 me da 0. Y entonces me va a quedar esta expresión. Bueno, vamos a silenciar por acá. Compañero Javier Frey, micrófono. Listo. Bueno, silenciamos por acá, Javier. Listo, chicos. No sé si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, pues me alzan la mano. Ustedes ya saben cómo participar, ¿cierto? Ahí pues simplemente alzan la manito y ya con gusto, pues yo les respondo la duda que ustedes tengan. Profesor, entonces ya finalizamos la integración con relación a X. Luego, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, mire que ya vamos a integrar con relación a ¿quién? A Y. A Y. Entonces, ya la variable de integración es Y. Entonces, luego, utilizamos la linealidad de la integral. Esto me va a quedar 8 tercios del diferencial de Y menos, ¿cierto? Integral de 0 a 1 de 2y cuadrado.
por el diferencial de y. Es más, ustedes saben que cuando ustedes vieron los cursos de cálculo integral, ustedes las constantes las pueden sacar de las integrales, ¿sí? Si yo tengo una constante, pero yo cómo sé que 2 es una constante, porque usted está integrando con relación a y. Entonces, este 2, pues obviamente es una cantidad que no va a variar ¿sí? Cuando y varía, pues 2 permanece constante, ¿sí? Entonces, Esta profe, integral. ¿y va variando en dónde? Mire que y varía cuando toma valores que van de 0 a 1. Listo, entonces yo puedo sacar esa constante de ahí, las constantes las podemos sacar. Y de esta forma entonces integramos con relación a y. Y entonces si calculamos, mire que aquí tengo una constante. Eso le iba a decir, profe, ahí se puede sacar 8 tercios también de la integral. Sí, pero de ahí se puede sacar 8 tercios también, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces esto me quedaría 8 tercios de ¿qué? ¿Cuál sería la integral? Integral de una ¿De X? constante. Ojo, y. Recuerden que la variable de integración es y, ¿cierto? Entonces no vamos a olvidar eso. Ya estamos integrando con relación a y, ¿sí? Y evaluamos en los límites superior e inferior, menos 2, ¿sí? Y aquí integramos. ¿Cuál es la antiderivada de y al cuadrado? Y al cubo sobre 3. Y al cubo sobre 3, ¿sí? Y a la 3 sobre 3. Evaluamos entonces de 0 a 1 y tenemos entonces lo siguiente. Al evaluar, esto me va a quedar 8 tercios, ¿sí? Por 1. Evaluamos primero en el límite superior. Luego evaluamos en el límite inferior. Recuerde que la fórmula me dice que debo restar, ¿sí? O el segundo teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Me dice que evalúo en el límite superior y le resto la función evaluada en el límite inferior. Menos 2. Y cogemos entonces aquí la antiderivada, la evaluamos en el límite superior, que me va a dar 1 tercio, ¿sí? Menos la función evaluada en el límite inferior, que eso, también eso me va a dar 0 tercios, ¿sí? Y entonces aquí tenemos que esto me va a dar 8 tercios, miren, 8 tercios. Aquí me da 8 tercios por 0, pues eso me va a dar 0. Esto no lo ponemos. Y aquí me va a quedar, esto me va a quedar 0 tercios, eso me da 0. Y este menos entre más, pues me va a dar menos. Y al multiplicar 2 por 1 tercio, eso me va a dar 2 tercios. Es decir, que esta integral, mire que ahí tenemos unas fracciones homogéneas, restamos los numeradores, colocamos el mismo denominador, esto me va a dar 6 tercios y esa integral nos va a dar como resultado 2. ¿Sí? De esa forma, entonces, nosotros calculamos esa integral de forma iterada. ¿Sí? No sé si hay alguna duda. No, señor. Bueno, entonces, No, está claro. bueno, ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros estábamos aquí integrando sobre una región donde teníamos unos límites de integración que son constantes, como ustedes pueden ver, pero cuando ustedes trabajen con integrales dobles, ¿sí? Algunos límites pueden ser funciones. ¿Listo? Y vamos a ver entonces cómo podemos trabajar con integrales de ese tipo, ¿sí? Entonces ya sabemos cuando tenemos integrales dobles, lo hacemos de forma iterada, ¿sí? Calculando siempre la integral más interno. Ojo, si aquí en vez de x me hubiesen puesto profe y, y si aquí me hubiesen puesto y aquí me hubiesen puesto x, entonces aquí integro con relación a quién, esta integral. ¿Quién es la constante acá? X. X. Entonces ya X es constante
y y es mi variable de integración, ¿sí? Entonces, eso yo lo tengo que tener presente a la hora de hacer el cálculo. Si esto hubiese estado así, entonces yo aquí estoy integrando mal, ¿sí? Si hubiese estado así, pues no está así. Yo hice el cambio. ¿Sí? Si hubiese estado así, pues entonces aquí está mal, porque entonces yo estoy tomando como variable de integración a X cuando me está diciendo que la más interior, ¿sí? Aquí estoy integrando con relación a Y. ¿Listo? Pero en realidad, pues estaba así. Bien. Listo. Entonces, ahí tenemos pues una región donde los límites, ahí estamos integrando sobre un rectángulo. Digamos que esas son las integrales más sencillas con las cuales ustedes se pueden cruzar. Y entonces usted dirá, profe, pero es que las otras, esos límites de integración son fijos, ¿cierto? E integramos de esa forma. Les cuento que no, ¿sí? Como estamos nosotros haciendo el cálculo, pues no, de esa forma no se calcula la integral. Yo ahorita voy a hacer un ejemplo con una de valor absoluto, ¿sí? En valor absoluto para que ustedes observen que nos van a quedar integrales en términos de funciones. Bien, entonces entremos en materia y vamos a ver entonces qué es una región X simple o 1 simple, ¿sí? Entonces en algunos textos pues les va a aparecer X simple, ¿cierto? O en algunos otros textos pues les aparece 1 simple, ¿cierto? Entonces, ustedes van a revisar, si ustedes revisan la bibliografía o quienes ya hayan revisado la bibliografía, van a ver pues que es una región X simple o 1 simple. Y entonces cuando yo tengo una región 1 simple, profe, ¿qué es una región 1 simple o X simple? Entonces cuando nosotros tenemos una región 1 simple o X simple, tenemos lo siguiente. Nosotros entonces vamos a tener que la variable X, ¿sí?, se va a mover siempre entre dos valores constantes, A y B, para que ustedes me entiendan. Pero la variable Y se va a mover entre dos funciones continuas que están, ¿sí?, definidas en el intervalo A, B. ¿Sí? Entonces, a esas funcioncitas, por ejemplo, yo lo voy a llamar, a esta la voy a llamar Y igual a f sub 2 de X, ¿sí? Y a esta la voy a llamar Y igual a f sub 1 de X. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces esto que nosotros tenemos acá, esta va a ser la región de integración, ¿sí? Ahí nosotros vamos a integrar sobre esa región D. Lo que nosotros tenemos que observar es que X, la variable X, siempre se va a mover en este intervalo entre A y B, ¿sí? Ahí se va a mover X, pero que la variable Y, para obtener esa región, siempre se va a mover entre estas dos curvas. Aquí se va a mover Y, ¿sí? Y se mueve acá, dentro de esa región. ¿Listo? Entonces, repito, ¿dónde se va a mover X? Entre A y B, ¿sí o no? Ahí se mueve X. ¿Y dónde se va a mover la variable Y? Pues se va a mover entre La zona ¿quién? verde. Entre las funciones. Muy bien. Entonces, tenemos dos funciones continuas definidas en el intervalo AB. Como ustedes pueden ver, entonces la función f sub 1, ¿sí?, tiene imágenes menores o iguales que la función f sub 2, ¿sí? Y eso para todo X en el intervalo A, B. Yo sé que esto ya ustedes lo conocen, ¿cierto? Ustedes están estudiando aquí en la UNAD, pues ustedes tuvieron que ver cuantificadores, ¿sí?, en el curso de lógica matemática, ¿sí?, o de pensamiento lógico matemático, cuantificador existencial, cuantificador universal, ¿cierto? Que ustedes vieron esto, que los ponía, lo digo porque yo edité el curso. ¿Cómo? Bueno,
Entonces me está indicando que para cualquier o el que de pronto, no, pero es que yo soy estudiante de transferencia, listo. Entonces lo que me está indicando es que para cualquier X que esté dentro de este intervalo, esta función, pues va a tomar valores más grandes que esta función. Y además entonces observen que X, la variable X siempre se va a mover entre A y B. Y la función Y, perdón, la variable X y la variable Y siempre se va a mover entre las funciones f1 de X y f2 de X. ¿Listo? Entonces ese va a ser, ahí se va a mover, aquí se va a mover X y aquí se va a mover Y. ¿Sí? Entonces mire que para generar esa región, cuando X se mueve acá y Y se mueve acá, pero nosotros lo que vamos generando es esa región D. Esa va a ser la región de integración. Entonces cuando tengamos una región 1 simple, ¿sí? Entonces la integral siempre la vamos a plantear de esta forma. Entonces la integral va a ser de esta forma. La integral desde hasta B. Luego, la integral va a ir desde f1 de x hasta f2 de x, ¿cierto? Ahí vamos a integrar una función g, ¿sí? Y aquí, ojo con los diferenciales. Mire que ¿sí? ¿Qué variable se mueve entre estas funciones? ¿Qué variable se mueve entre la función f1 y f2? ¿Y o La x? X. Y. Recuerden que La yo Y. dije que y. Ah, ¿Sí? ok, sí, no. Y se mueve Confuso. acá. Y se mueve, ¿cierto Hay que, que tener digamos, en para uno, cuenta esas. exacto, tengan en cuenta que para usted representar cualquier punto en el plano, usted siempre se mueve en X de forma vertical, ¿cierto? Y en Y de forma horizontal. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo quiero representar el punto 2, 1, me tengo que mover verticalmente 2 unidades en X, perdón, horizontalmente 2 unidades en X y verticalmente 1 unidad en Y. Entonces, aquí se está moviendo Y. ¿Listo? ¿Queda claro? Entre las funciones se está moviendo Y. Porque el movimiento que yo estoy haciendo es, bueno. Listo. Y entre A y B, ¿quién es el que se mueve? Acá. Ahí sí se está moviendo X. Listo. Entonces, ojo, la integral, si tenemos una región 1 simple, siempre se debe plantear de esta forma. Si usted me la plantea de esta forma, ¿sí? Si usted dice, no vea, así y luego así. Entonces, esto está malo de una vez, porque eso no le va a dar ningún valor. Eso le va a dar una función. Entonces, la integral está mal planteada si lo hace de esa forma. Entonces, si es una región 1 simple o X simple, ¿y por qué llamamos X simple? Porque X es la que para que usted me entienda, X es la que se forma, digamos, se mueve entre estos valores, por decirlo así, más simples, y la que se mueve entre las funciones, pues va a ser la variable y. Entonces, la integral que nosotros vamos a plantear cuando tengamos ese tipo de regiones X simples es esa, ¿ves? Donde nosotros observamos que la variable y es la que se mueve entre las funciones. Entonces aquí la que se va a mover entre las funciones es la variable y la que se va a mover entre A y B es la variable X. ¿Listo? Es una región X simple. ¿Hay alguna duda? Profe, ¿y entonces cómo se integra? Como lo hicimos ahora. Desde la más interior hasta la exterior. ¿Sí? Así va a calcular usted la integral. Bueno, profe. Bueno, eso es una región X simple. Profe, ¿y cómo es una región Y simple? ¿Sí? O también en algunos textos, pues usted lo van a dar como 2 simple, ¿cierto? Pues también lo he visto en algunos textos de esa forma. Entonces, cuando tenemos una región 2 simple, ¿qué es lo que sucede? Ya vamos a tener lo siguiente, que la variable Y
ya se va a mover acá, entre C y D. Y la variable, ¿sí? X se va a mover entre dos funciones. Se va a mover entre la función, esta la va a llamar X igual a G sub 2 de Y. Entonces, observen lo siguiente. Mire que cuando la función es, sí, cuando la región está en la forma Y simple o 2 simple, la integral nos va a quedar en términos, mire, la función va a estar en términos de Y. Cuando tenemos una región X simple, la función nos va a quedar en términos de X. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a llamar esta X igual a G sub 1 de Y. Entonces, esta ya es la región de integración, ¿sí? Entonces, miren que, primero, Y se va a mover acá, ¿sí? Y se va a mover entre las variables, entre C y D, pero X se va a mover entre las dos funciones, entre G sub 1 y G sub 2. Las dos funciones pues, deben ser unas funciones continuas definidas en el intervalo CD. Entonces nosotros tenemos que, cuando tenemos regiones Y simples, entonces tenemos que la variable Y se va a mover entre C y D, ¿sí? Y que la variable X se va a mover entre ¿quién? La función G sub 1 de Y y la función G sub 2 de Y, ¿sí? Es como si cambiáramos de perspectiva. Mire que aquí estoy integrando, digamos, por decirlo así, sobre el aquí estoy tomando, digamos que los valores de A y B se mueven entre aquí en el eje X y aquí miren que se mueven sobre el eje Y, es como si hiciéramos un cambio de perspectiva, ¿sí? Y la variable X pues ya se mueve entre las funciones, aquí la que se movía entre las funciones era la variable Y. Entonces cuando tenemos una región Y simple, entonces Y se mueve entre los valores C y D, y X se mueve entre las funciones. ¿Cómo vamos a establecer sí, la integral cuando tenemos funciones Y simples? Entonces, primero sería la integral de dónde hasta dónde. Las funciones no pueden quedar en la integral exterior. Siempre tienen que quedar en la integral interior, las funciones. Entonces, Y se mueve entre C y D. Mire pues. Y X se va a mover entre qué función, entre la función G sub 1 y la función G sub 2. Y aquí pues nosotros vamos a integrar una función que va a estar en términos de dos variables. Jóvenes, ¿quién se mueve entre G sub 1 y G sub 2? ¿Quién se mueve aquí entre estas dos funciones, G sub 1 y G sub 2? X. X. Entonces aquí la integral va con relación a X y luego la integral va. Mire que estos límites de integración corresponden a qué variable. Donde se mueve Y. Y. Entonces nosotros vamos a plantear la integral de esa forma. Entonces, dependiendo de la perspectiva de cómo quiera usted plantearlo, ¿sí? Dependiendo si la región es Y simple o X simple, pues nosotros planteamos la integral, ¿listo? Que nos permite entonces calcular el valor de la integral sobre esa región, dependiendo si la región es X simple o Y simple. Hay regiones que son X simples y Y simples, ¿sí? Entonces, a eso los vamos a llamar regiones simples. Entonces, ¿qué es una región simple para nosotros? Que cumple con las dos condiciones, que son X simples, ¿sí? Y además son Y simples, ¿sí? Entonces, cumple con las dos condiciones, ¿sí? A esas regiones, pues las vamos a llamar regiones simples. Vamos a dar entonces algunos ejemplos para que, digamos, aterricemos todo esto que acabamos de ver, ¿sí?
Y ustedes entiendan pues este concepto de regiones X simples, Y simples, ¿sí? Vamos a ver entonces un ejemplito. Vamos a ver pues este ejemplo. No sé si hasta acá tiene alguna duda. Todas. Bueno, bien, vamos, entonces, también acá yo tomo un poco de agua. Bien, vamos a ver entonces, ejemplo. Me dicen que sea de la región acotada. Cuando me dicen acotada es que es como si estuviese encerrada, ¿sí? Acotada por el eje X. La recta Y igual a X. Y la recta X igual a 1. ¿Sí? Me piden calcular la integral sobre la región D, ¿sí? De X al cubo por Y, ¿sí? Por el diferencial de área. Esos diferenciales, pues esos diferenciales que vamos a tener ahí son diferenciales de área, los que se van a generar, pero nosotros más adelante pues vamos a ver cómo planteamos la integral. Por eso no se preocupen. Bien. Lo primero que usted debe hacer es dibujar la región, porque si yo no dibujo la región, pues no sabría cómo plantear la integral. Entonces lo que voy a hacer es dibujamos la región de integración. La región de integración para las integrales dobles, pues siempre las van a encontrar en el plano XY. Esto. Bien. ¿Qué me dicen? Que la región está acotada por el eje X. Entonces, es una región que va a estar encerrada por el eje X. La recta Y igual a X. Profe, ¿cuál es la recta Y igual a X? ¿Sí? Entonces, recuerden que la recta Y igual a X, pues es una recta que pasa por el origen, o si usted no sabe, pues digamos que usted le puede dar valores a X, ¿cierto? 0. Usted sabe que por 2 puntos pasa una y una sola recta, entonces el valor de Y, si estoy hablando de la recta Y igual a X, entonces cuando X vale 0, Y vale 0, cuando X vale 1, ¿qué valor toma Y? 1. Entonces esto debe pasar por el punto 0, 0, ¿sí? Y el punto, pongamos aquí, 1, 1. ¿Sí? Y también pasa por el punto 2, 2, ¿cierto? Bien. Ahora, ojo, me está diciendo que D es la región acotada. Tenemos por el eje X la recta Y igual a X, ya la acabamos de dibujar. ¿Sí? Y por la recta X igual a 1. Profe, ¿qué es la recta X igual a 1? ¿Sí? Profe, ¿es esto? ¿X igual a 1 es esto? No, señor. Ese es el punto 1,0. Profe, entonces, ¿qué es la recta X igual a 1? ¿Sí? Hombre, la recta X igual a 1 te está diciendo, ¿esto qué te está diciendo? Que esto es una recta y te está diciendo que X siempre va a valer 1. Profe, y no me dicen nada de Y. Entonces, si no te dicen nada de Y es porque Y no tiene ninguna restricción. Y si Y no tiene ninguna restricción es porque Y puede tomar cualquier valor sujeto a que X siempre va a valer ¿cuánto? ¿Sí? A que siempre va a valer 1. Entonces, tenemos que esta sería la recta X igual a 1. ¿Sí? Esa sería entonces la recta. ¿Cuál es la región entonces? La región encerrada por esas rectas. Pues sería esta, ¿cierto? Que teníamos aquí. Esta es la región de integración. Yo esa región de integración la puedo ver de dos formas. ¿Sí? La puedo ver como una región X simple y como una región
y simple. Si quieren, planteamos las integrales de las dos formas y ustedes van a ver que nos va a dar exactamente el mismo resultado. Vamos entonces a ver lo siguiente. Vamos a hacerlo de la forma x simple. Listo. Para hacerlo de la forma x simple, entonces nos vamos a preguntar dónde se mueve en esa región, en dónde se mueve x. Entonces mire que x se va a mover entre quién. ¿Entre quién se mueve x? 0 y 1. Entre 1. 0 y 1, muy bien. Y vamos a ver entre quién se mueve y. Y se va a mover entre dos funciones. ¿Sí? Mire que y se mueve acá, ¿sí lo ven? Acá, vean. Entre dos funciones. Profe, pero es que yo estoy viendo que y se mueve entre el eje X y la recta Y igual a X. Exactamente. Recuerden que el eje X también se le conoce como la recta Y igual a 0. No olviden eso. Profe, ¿por qué? Porque Y sobre esta línea siempre toma el valor de 0, ¿cierto? Y uno va a ver y le pregunta a GeoGebra, por ejemplo, no va en GeoGebra y le pregunta, mira, ¿cuánto vale Y acá? Mira, Y siempre vale 0, ¿cierto? Ya, yo tomo cualquier punto sobre el eje X, cualquier punto que yo quiera, este A, y mire que Y siempre vale 0. Entonces, al eje X se le conoce también como la recta Y igual a 0, porque cualquier valor que usted tome o cualquier punto que tome sobre el eje X, Y siempre vale 0. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto que les acabo de indicar, la variable Y se va a mover entre dos funciones. Se va a mover entre la recta Y igual a 0 y la recta Y igual a ¿quién? A X. ¿Queda claro? Entonces, aquí es donde se va a mover Y, entre la recta Y igual a 0 y la recta Y igual a X. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros planteamos la integral, de la forma X simple, entonces hacemos lo siguiente. Entonces, sabemos que X se mueve entre 0 y 1 y que la variable Y se va a mover entre las dos funciones. Se va a mover entre Y igual a 0 y Y igual a X. Y tenemos que calcular la integral de X a la 3 por Y. Cuando tenemos entonces una región X simple, bueno, pregunta, entre estas dos funciones, Y igual a 0 y Y igual a X, ¿quién es la que se mueve? Y. Entonces aquí va diferencial de Y. Y entre 0 y 1. Se mueve X. X. Ahí se mueve X. Pero bien, entonces, ¿cómo calculamos esa integral? Ah, pues muy fácil, como hicimos ahorita. Desde la más interior hasta la más exterior. ¿Sí? Vamos entonces a proceder a calcular esa integral. Entonces vamos a calcularla, profe. Entonces comienzo integral de 0 a 1. ¿Listo? Pero, profe, mira, aquí estoy integrando con respecto a Y. Entonces la otra es constante. Sí, la otra es constante. Si quieres, sáquela de la integral, porque la otra es constante. Recuerde que está integrando con relación a Y, no con relación a X. Mira que aquí le está yendo en la variable integración. En la integral más interior es Y, no X. Ah, bueno, pero entonces encerremos ahí. ¿Sí? O si quiere, ya no es necesario el X a la 3. Ese X a la 3 lo podemos sacar de ahí. ¿Sí? Y aquí nos va a quedar entonces, o como usted quiera, o si quiere lo deja ahí encerradito, no hay ningún problema. Y aquí nos va a quedar por el diferencial de X. Y seguimos entonces. Entonces, ahora sí. ¿Cuál es una antiderivada de Y? Integremos.
Y cuadrado sobre 2. Eso es como si tuvieran uno ahí, ¿cierto? Entonces por allá el profe ahorita nos dijo que funciones de ese tipo, ¿cierto? Que la antiderivada era como ya la 1 más 1 sobre 1 más 1. Muy bien. Entonces ya la 2 sobre 2. Exactamente. Entonces aquí me va a quedar y a la 2 sobre 2. Y, profe, entonces, bueno, profe, pero botaste el x al cubo. Sí, señor, lo botamos. Entonces, evaluamos, ¿cierto? Evaluamos. La integral me va a quedar y a la 2 sobre 2. Vamos a evaluar entonces entre quién. Entre 0 y x, ¿sí? Evaluamos entre 0 y x. Y aquí me queda por el diferencial de x, vean ahí, así de fácil. Y entonces seguimos, integral de 0 a 1 de x al cubo. Y al evaluar la función, la antiderivada, en los límites superior e inferior me va a quedar, cambio la y por x, evalúo, me queda x al cuadrado sobre 2 menos, evalúo en el límite inferior que es 0 y me queda 0 al cuadrado sobre 2 por el diferencial de x y esto pues me va a quedar la integral de 0 a 1 de x al cubo por, esto me da 0 de una vez, ¿sí? Esto me va a quedar por x a la 2 sobre 2 por el diferencial de x. Y aquí pues yo puedo decir que esto es la integral de 0 a 1. Coloco la misma base, sumo los exponentes, ¿sí? Y entre 2. ¿Sí? ¿Cómo se multiplican fracciones? Numerador con numerador, denominador con denominador. ¿Listo? Profe, pero es que esto aquí no tiene denominador. Pues asumimos que tiene denominador 1, porque cualquier cantidad dividida entre 1 pues nos va a dar la misma cantidad. Listo, entonces aquí tenemos por el diferencial de x. Mire que esto es como si tuviera un medio. Ese un medio yo lo puedo sacar de la integral. Ojo, un medio, no 2. Porque hay gente que me hace esto y me saca, me dice que esto es 2. No, hombre, ¿quién dijo que 2? ¿Sí? Es 1 sobre 2. ¿Sí? Un medio. Entonces ahí debemos ser muy cuidadosos. Entonces tomar un medio de la integral de 0 a 1 de x a la 5 por el diferencial de x. Y si nosotros calculamos la antiderivada de x a la 5, ¿cuánto nos da eso? X a la 6 sobre 6. X a la X a la 6 6 sobre sobre 6. X a la 6 sobre 6, evaluamos de 0 a 1, ¿cierto? En los límites de integración, entonces esto me quedaría un medio, evalúo, ¿sí? En el límite superior, al evaluar en el límite inferior, por eso me va a dar 0 a la 6, que me da 0 sobre 6, pues eso me va a dar 0. Y en este caso, pues esto me va a dar, al multiplicar esto, me va a dar un doceavo. ¿Listo? Ese va a ser el valor de esa integral, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Calcular el valor de la integral. Estamos integrando esta función x a la 3 por y sobre esta región, sobre la región D. Y esa integral nos da un doceavo. Ahí lo estamos viendo de la forma x simple. Pero eso es una región simple. Es una región simple. Y también lo podríamos hacer de la forma y simple. Profe, ¿cómo sería de la forma y simple? ¿Sí? ¿Cómo integraríamos, sí? ¿Cómo resolveríamos esta integral viéndolo de la forma y simple? Entonces, la misma región, exactamente la misma. ¿Sí? Aquí tendríamos la recta y igual a x. Vamos a dibujar exactamente la misma región. Aquí tendríamos x igual a 1. Y recuerde que como esta es la recta y igual a x, cuando x vale 1, pues en respuesta pues y vale 1. Y esta azulita es la región de integración. Profe, y si yo lo hago de la forma, si yo lo hago de la forma y simple o 2 simple, me va a dar diferente si lo hago de la forma x simple, no, te va a dar lo mismo. Vamos a ver que nos va a dar lo mismo, un doceavo.
¿Qué es lo que sucede? Que hay veces de la forma X simple, las integrales quedan más sencillas que de la forma Y simple. O al contrario, ¿sí? Hay veces que es más sencilla la forma Y simple que la forma X simple. Entonces nosotros debemos buscar cuál es la manera más sencilla de calcular la integral. Entonces muchas veces sucede eso. Es más fácil de la forma X simple, otras veces de la forma más fácil Y simple. Bien, entonces si es de la forma Y simple, entonces nosotros primero vamos a mirar dónde se mueve Y. Y como podemos ver, Y se va a mover acá, ¿sí? En este intervalo. ¿De dónde a dónde se mueve Y? ¿De 0 a quién? A 1, profesor. A 1. ¿Listo? Y luego vamos a mirar dónde se mueve X. Entonces mire que X se va a mover. Ojo, ¿dónde se mueve X? X se mueve acá, entre estos dos. ¿Sí? Entre esas dos se mueve. Ahí se mueve X. ¿Sí? Para poder integrar en esta región, aquí se mueve X. ¿Sí? Entonces X se va a mover entre la recta Y igual a X. ¿Sí? Esto me va a quedar en términos de Y, porque estoy integrando, ¿sí?, de la forma Y simple. Ahí las funciones siempre me van a quedar en términos de Y. Cuando estoy integrando la forma X simple, aquí los límites de integración siempre me van a quedar en términos de X. ¿Sí? Y simple, esto me va a quedar en términos de Y o constantes. Entonces mire que estoy integrando desde la recta Y igual a X o X igual a Y, viéndolo desde esa perspectiva. Aquí tenemos que despejar, ¿sí?, X en función de Y. Entonces se está moviendo entre esta recta y esta recta. ¿Cómo se llama esta recta? X igual a ¿cuánto? A 1. Mira, ahí se está moviendo. Entre la roja, que es la recta X igual a y la recta X igual a 1. Entonces planteamos la integral. Mire que ahorita de la forma X simple, X se movía entre 0 y 1 y Y se movía entre 0 y X. Mire que aquí es diferente. De la forma Y simple, Y se mueve entre 0 y 1, Y se mueve entre 0 y 1, pero X se mueve entre la recta, ¿sí?, X igual a y X igual a 1. ¿Sí? X igual a Y, X igual a 1. ¿Sí? Aquí se movía entre la recta Y igual a 0 y Y igual a X. ¿Sí? Vamos entonces a plantear la integral. ¿Quién me ayuda planteando la integral? ¿Integral de dónde hasta dónde? Es integral de 0 a 1. ¿Sí? Recuerde cuando es una función Y simple. Entonces ahí está la formulita. Cuando es Y simple, entonces ¿dónde se mueve Y? Primero, ¿dónde se mueve Y? ¿Cierto? Profe, Y se mueve entre 0 y 1. Y luego, ¿dónde se mueve X? Y X se mueve entre esta recta, X igual a y 1. X igual a 1. ¿Y cuál es la función que vamos a integrar? La misma. Estamos hablando de la función X a la 3 por Y. Ahora, recuerden que entre Y y 1, ¿quién se mueve? ¿Qué variable se mueve acá? X. Mira, ahí le está diciendo X, ¿cierto? Ahí se mueve X. Y por lo tanto, ¿aquí quién se va a mover? Y. Ahí se mueve Y. Entonces, diferencial de Y. Y procedemos de la misma forma, integramos de forma iterada. Primero vamos a integrar con relación a X y Y va a permanecer constante porque estoy integrando con relación a X. ¿Sí? Entonces esto me va a quedar integral de 0 a 1. ¿Sí? Integral de 0 a 1. Mire que la Y yo la puedo sacar porque es una constante. La saco de la integral y me queda la integral de 1 a Y de X al cubo por diferencial de X, diferencial de Y. ¿Okay? Procedo
a calcular la integral del interior, ¿sí? La antiderivada de x a la 3, pues ya sabemos que es x a la 4 sobre 4. Evaluamos en los límites superior e inferior. ¿Sí? Entonces evaluamos ahí los límites inferior y superior. Procedemos entonces con la evaluación. Y esto me va a quedar y. Y aquí me va a quedar, mire que me queda un cuarto. Profe, ¿y por qué un cuarto? Porque al evaluar en el límite superior, siempre evalúo en el límite superior primero y luego en el límite inferior. Si lo hace al revés, todo va a estar mal, ¿sí? Siempre primero evaluar en el límite superior, siempre en el superior y luego en el inferior. Si lo hace al contrario, si primero evalúa en el inferior, todo va a estar mal. Entonces, evalúo en el límite superior y le resto, ¿sí?, la función evaluada en el límite inferior. Listo. Aquí tenemos entonces el producto de y por cada una de estas expresiones, pues aplicamos la distributividad y esto me va a quedar entonces la integral de 0 a 1 de un cuarto de y aquí me quedaría, ¿sí? Aquí nos quedaría menos un cuarto de y a la 5, ¿sí? Porque y por y a la 4, pues me daría y a la 5. Esto entonces por el diferencial de y aplicamos la linealidad de la integral, ¿sí? O si usted ya está muy, digamos, ya ha practicado bastante con integrales, pues lo puede hacer aquí de una vez, no tiene que aplicar la linealidad. Listo. Bien. Entonces tenemos un cuarto. Para esta primera integral, la antiderivada de esta expresión va a ser y a la 2 sobre 2. Evaluamos de 0 a 1 menos un cuarto. Y mire que aquí tendríamos que la antiderivada sería y a la 6 sobre 6, ¿cierto? Evaluado de 0 a 1. Entonces, al calcular esta primera expresión, recuerde que evalúo primero en el límite superior, esto me va a dar un medio, menos, evalúo en el límite inferior, me va a quedar 0 medios, ¿sí? Porque 0 al cuadrado pues me da 0 sobre 2, menos un cuarto, evaluamos en el límite superior, siempre primero en el superior, y luego resto la expresión evaluada en el límite inferior. Entonces, al final, ¿esto qué nos va a dar? Esto me da 0. ¿Sí? Entonces, me va a quedar un cuarto por un medio, que es sumar un octavo. ¿Sí? Menos, y mire que aquí me va a quedar un cuarto por un sexto, que es sumar, ¿cuánto? ¿Sí? 1 sobre 24. No sé si hasta acá hay alguna duda. Entonces, usted dirá, profe, no le dio. No le dio. Usted dijo que tenía que dar lo mismo. Aquí dio un doceavo. Y aquí dio un octavo menos un 24, pero no hemos terminado, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, si nosotros multiplicamos esta expresión o tomamos el mínimo común múltiplo de aquí, que es 24, ¿cierto? Y después dividimos 24 entre 8, pues eso me va a dar 3. Menos 24 entre 24, pues eso me va a dar 1. Y esto me va a quedar entonces 2/24. Y si simplificamos, ¿sí?, mitad arriba y mitad abajo nos va a dar un doceavo. Es decir, nos está dando el mismo resultado. Y es que nos tiene que dar el mismo resultado porque estamos integrando la misma función sobre la misma región. Pero ya estamos viendo la región de la forma y simple, ¿sí? Aquí lo vimos de la forma x simple, ¿sí? Mirando entonces que primero x se movía acá sobre el eje x y y se movía entre las funciones. Esa es la forma x simple, y la forma y simple es cuando y se mueve aquí en este intervalo y x es la que se mueve entre las funciones, ¿sí?
Entonces, cualquiera de las dos formas nos sirve para realizar el cálculo de la integral. Bien, no sé si hay alguna duda con relación a este cálculo de integrales. No, se ve todo como sencillo. Se Es ve como sencillo. cuestión de orden. Listo. Ahora bien, entonces, profe, ¿y nosotros qué tenemos que hacer acá? Pues tienen que hacer básicamente lo mismo. ¿Listo? Hoy voy a mostrar un ejemplo similar al ejercicio B con valor absoluto. ¿Sí? Ya ustedes tienen que utilizar esas otras funciones, que son la función mínimo, la función menor entero, la función, esta es la función, ya me olvidó, signo, ¿cierto? Y ustedes deben pues utilizar esas funciones, ¿sí? Para el cálculo de la integral. Hoy voy a hacer un ejercicio muy similar a este, pero no los abordo, no los voy a abordar todos porque no nos da el tiempo, obviamente. Pero vamos a resolver pues un ejercicio muy similar al que ustedes tienen que desarrollar. ¿Bien? Para eso nosotros debemos primero entender, por eso es que abordo, digamos que las otros, que son el signo, digamos que son cositas que son sencillas, ¿sí? Por ejemplo, el mínimo entre X y Y. ¿Sí? Si a mí me hablan del mínimo como aquí lo definen, por ejemplo, entre el mínimo entre -1 y 2, ¿quién es el más chiquito ahí? -1, profe. Ah, Menos -1. uno. Entonces el mínimo entre -1 y 2 es -1. Profe, el mínimo entre 2 y 3, ¿quién es? 2. 2. Bueno, entonces son funciones, bueno, que uno pues, digamos que le queda fácil pues como entender, ¿sí? La función menor entero, que simplemente si yo tengo 4.4, ¿cuál es el menor entero? Ojo, entero. 4. Entonces 4. Y me están diciendo el menor, el más chiquito y que sea entero. Entonces si yo tengo 4.9, ¿cuál es el menor entero? 4. 4, Cuatro. porque no estamos redondeando. Y eso es lo que usted tiene que entender. Es la función menor entero. ¿Sí? Sí, Profe, una pregunta muy señor. puntual. Es que en mi caso yo tengo el literal ahí, es con la función mínimo. Eh, digamos que yo he intentado hacerla y de varias formas, pero uno le puede dar valores a X y Y o se tiene que tomar así en términos de variables. Bueno, entonces yo te voy a explicar. Vamos a hacer este valor absoluto. Si quieres, yo mañana estoy en asesoría. Ahí estoy yo tuve que cambiar mi horario porque desafortunadamente pues en otra institución en la cual es que trabajo, no, me cambiaron pues el horario, entonces tuve que cambiar el horario que yo tenía atención que estaba de 4 a 5, lo tuve que cambiar de 2 a 3, entonces si querés pues te conectas ahí y ahí miramos, listo, discutimos el problema, ¿sí? Porque Listo, profe. esos problemas que les están planteando ustedes ahí son de mucho análisis, ¿sí? Son de mucho análisis, no son, digamos que son sencillos, pero hay que analizarlos de forma profunda. Entonces, el día de hoy quiero abordar la parte de valor absoluto porque el valor absoluto, digamos que es algo que le causa dificultad al estudiante, ¿sí? Lo digo por experiencia propia, porque un estudiante ve una integral con valor absoluto y es como si le mentaran la mamá, como dicen por ahí. ¿Listo? Entonces, nosotros primero vamos a tratar de entender qué es el valor absoluto, ¿sí? Eso es lo primero. Porque si yo no entiendo qué es el valor absoluto, digamos, entonces pues me va a quedar muy difícil entender o desarrollar ese ejercicio. Bien, entonces, lo primero que me dicen a mí, me dan una definición que el valor absoluto de X, yo no sé si ustedes lo han visto, va a ser igual a X si X es una cantidad positiva y que va a ser menos X
si X es un valor menor que 0 y entonces uno queda gringo y uno dice, hijo de madre, yo no entiendo eso cómo funciona, ¿sí? ¿Cómo así que? Entonces, profe, el valor, según eso, el valor absoluto de 5 es 5, porque me tiene que dar X y el valor de menos 5 es menos 5, eso es lo que yo estoy entendiendo ahí. Entonces, no, así no funciona, hombre. Entonces, profe, no entendí por qué. Eso es lo que yo veo. Bien. Listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero, ¿qué es el valor absoluto? El valor absoluto mide la distancia que hay desde el 0 a cualquier número. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que, me dicen que cuál es la distancia del 0 a 2, entonces yo simplemente digo que es el valor absoluto de 2. El valor absoluto de 2 entonces me mide la distancia que hay desde el 0 hasta el 2. Entonces yo digo que el valor absoluto de 2 es 2. Pero si usted se pone a ver y le preguntan cuál es la distancia que hay de 0 a menos 2, entonces usted dice, la 2. distancia de 0 a menos 2, ¿cierto? Es 2. Y entonces lo escribimos de esta forma. El valor absoluto de menos 2 es 2, porque la distancia que hay del 0 a menos 2 es 2, ¿cierto? Estamos hablando de términos de distancia. Usted, por ejemplo, no va y le dice a su amigo, ¿cierto? O a su novia, o a su esposa, mire, es que yo me recorrí, hoy me andé en el carro, me andé en la bicicleta o me caminé menos 5 kilómetros. Menos 5, ¿usted es que iba de espaldas o qué? ¿Cómo así? No le entiendo, hombre. ¿Sí? Menos 5 kilómetros, no. Entonces, digamos que una distancia siempre es una magnitud positiva. ¿Listo? Bien. Entonces, si nosotros entendemos bien esta definición me dice, es como si fueran ustedes en diferentes sitios, ¿sí o no? Usted, por ejemplo, en clase se comporta de una forma, pero en una fiesta se comporta de otra, dependiendo del sitio donde esté. ¿Listo? Entonces, lo mismo la función valor absoluto. ¿Qué me está diciendo esto? Mire, que si X es positivo, ¿cómo así que X es positivo? A ver, Sí, porque está ahí, aquí sí, está porque el está 0. diciendo que desde 0 en adelante son los positivos. Es porque está a la derecha del 0. Entonces, hombre, si me está diciendo que X es positivo, es porque ese X está por acá. Mire, 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 mire. Y si me dice que X es negativo, es porque ese X está por acá, ¿sí o no? Y entonces me está diciendo, mire, mire, pues, es que yo me comporto de diferentes formas dependiendo de dónde esté. Si yo estoy acá, si yo estoy acá, si yo estoy acá, si yo soy positivo, si estoy acá, entonces el valor absoluto de X es X. Es decir, mire, si yo soy 2, entonces el valor absoluto de 2 es 2, porque yo estoy acá. Bueno. Bueno, ¿y qué pasa si estás acá, pues, hombre? No, mire, si yo estoy acá, represento un valor negativo, ¿sí o no? Es claro. Si yo estoy acá, represento un valor negativo. Entonces, si yo estoy acá, si yo soy más chiquito que 0, si estoy acá, usted no puede decir que el valor absoluto de X es X, porque estaríamos diciendo que usted se andó una cantidad negativa, ¿sí? De metros. Pero, ¿cómo así? Es que X no siempre representa una cantidad positiva. No, si está acá, estoy diciendo que X es negativo, ¿sí? Si yo estoy acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? No, mira, si yo represento, entonces la función valor absoluto es como usted, dependiendo de donde esté. Si estoy en clase, me comporto de esta forma, pero si estoy en otro lado en una fiesta, pues yo no me voy a poner como un santo, pues yo me comporto de otra forma. Entonces, si yo represento una cantidad negativa, si yo estoy a la izquierda del 0, pues usted me tiene que agregar un signo menos. ¿Listo? Y entonces, yo represento una cantidad negativa y cuando me multiplica por menos, ¿qué me vuelvo? Me vuelvo positivo, ¿sí o no? Ejemplo, menos 2. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 2? Pues como menos 2 representa un número negativo, ¿sí? X vale menos 2.
Esta X vale menos 2. Entonces menos entre menos da más y me da 2. Es decir, la distancia de 0 a menos 2 es 2. Entonces, en conclusión, si la cantidad es positiva, sale igual del valor absoluto, pero si la cantidad que está adentro representa una cantidad negativa, hay que agregarle un signo menos para que se vuelva positiva. ¿Es claro? Muchachos. Bueno, listo. Yo espero que sí, si no, pero para eso estamos. Bueno. Entonces, listo, profe, ¿y esto a qué viene? ¿Y eso para qué? Porque, por ejemplo, ahí me piden calcular la integral de 0 a pi medios, ¿sí? Integral de 0 a 1 y del valor absoluto de y menos coseno de x. ¿Sí? De y de x. Entonces, ojo, pues me están pidiendo integrar eso. Donde eso no tuviera esas barras de valor absoluto, pues yo digo, no, esto es como dijo el profe ahorita, vea. Donde eso no tuviera esas barras de valor absoluto, usted diría, vea, integro. Acá estoy integrando con respecto a y. Esto es una constante. Entonces esto me va a quedar y al cuadrado sobre 2 por y por coseno. Evalúo en 0 a 1. Y listo. Calculo esa integral y luego la exterior y ya, chao. No, pues la integral quedaría muy sencilla. El problema es estas barras de valor absoluto. ¿Sí? Entonces lo primero que yo voy a hacer es dibujar la región de integración. A ver pues. Y entonces me pregunto, bueno, ¿dónde se está moviendo la variable y? Les pregunto, Coseno de X. ¿dónde se mueve la y? ¿En qué, digamos, en qué región se mueve? ¿En dónde se está moviendo? Miren los límites 0 de y 1. integración. Exactamente. Entonces, profe, y se está moviendo por acá, ve, entre 0 y 1. Listo. ¿Por qué X? ¿Por qué Y? Esos son los límites de integración de la integral más interior. Y la integral más interior está relacionada con la variable Y. Entonces, Y se mueve entre 0 y 1. Bueno, muy bien. Y entonces, si ya se mueve entre 0 y 1, ¿entre quién se mueve X? 0 y pi medios. Entre 0 y pi medios. Muy bien. Entonces, profesor, ¿dónde estamos integrando? Nosotros estamos integrando en este rectángulo. Acá. Esa es la región de integración. X se mueve entre 0 y pi medios, Y se mueve entre 0 y 1. Entonces estoy integrando sobre esa región. Pero entonces sobre esa región yo me tengo que preguntar dónde esto es positivo y dónde esto es negativo para poderlo sacar del valor absoluto. ¿Cómo así, profe? Sí, yo me tengo que preguntar por eso. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es, tengo y menos coseno de x. Profe, yo me acuerdo cómo es la función coseno de x, ¿sí? Sí, profe, mire, la función coseno de x en 0, en 0, coseno de 0, ¿cuánto vale? 1. Y en pi medios, la función coseno en pi medios vale 0. Entonces, vale, pues, profe, esta es la función, y entonces esa función es como así. Esta es la funcióncita, esta rojita, y igual a coseno de x. ¿Qué estoy diciendo? Que sobre esta línea, y es igual a ¿quién? A coseno de x. ¿Sí o no? Sobre esa línea. Entonces yo me pregunto, ve, y por acá entonces, ¿qué sucederá? ¿Será que y es más grande que coseno de x o y es más chiquito que coseno de x? ¿Ustedes qué opinan? A ver,
tome por acá este Y. Para llegar a este punto me tengo que desplazar cierta cantidad en X y cierta cantidad en Y. Esta altura. Y. Esto es Y. Y esto es coseno de X. Yo les pregunto, ahí, ¿quién es más grande? ¿Y o coseno de X? Coseno de X. Coseno de X siempre es más grande. Mire que coseno de X siempre está arriba. ¿Sí? Por acá se mueve Y. Y mire que si Y se mueve acá, Y siempre va a tomar valores que menores o iguales, no, Iguales. menores o iguales. Entonces yo digo, profe B. Entonces, por acá, donde tenés esa región azul, ¿sí? Esta es la línea Y igual a coseno de X. Por acá, permítanme, yo borro esto. Sobre esta región azulita, Y es más pequeño que coseno de X, es más chiquito. ¿Sí? ¿Y ustedes qué creen que pasa en la región verde? Lo contrario, Coseno de X es menor que Y. Coseno de, no, ya coseno de X, sí, Y tienes toda la es razón. mayor que Y va a ser más grande que coseno de X, ¿sí o no? Eso es claro. Tome cualquier punto, por ejemplo, Y acá, y Y siempre va a ser más grande que la función, ¿cierto? Y siempre va a ser más grande que la función. Listo, queda eso claro, muchachos. Profe, ¿y acá qué pasa? Pues aquí Y va a ser igual a coseno de X, son igualitos. Bien. Entonces vamos a, ahora sí, ya todo está dado para que calculemos esa integral. Entonces comenzamos. Bueno, profe, esto es muy fácil. Esto va a ser la integral. Pilas, pues. ¿Cómo vamos a dividir la integral? Entonces, lo vamos a hacer de la forma X simple. Entonces, profe, primero voy a integrar sobre esta región y luego integro sobre esta región. Es decir, que tengo una y dos regiones. En la primera región, coseno de X es más grande que Y. Y en la segunda región, coseno de X es más chiquito que Y. Entonces, voy a integrar sobre la región 1. Entonces, esta va a ser sobre la región 1. Vamos entonces a comenzar a integrar. La región 1, que es la región azul. X se mueve entre 0 y pi medio, ¿sí o no? ¿Y entre quién se mueve Y? 0 y 1. No, señor. Se está moviendo entre 0 y ¿quién es la roja? La azulita. Seno de X. Es coseno de X. Mire, X se mueve entre 0 y pi medios y Y se va a mover así. No se mueve entre 0 y 1, porque si se moviera entre 0 y 1 tendría que ir hasta arriba, ¿sí o no? Hasta acá arriba. Y yo no me estoy moviendo hasta arriba. En la región azul, mire que yo no me muevo hasta 1. Yo me muevo hasta acá, hasta la línea roja, ¿cierto? Y la línea roja es Y igual a coseno de X. Es decir, que me estoy moviendo entre, ¿cómo se llama este señor? ¿Cómo se llama este eje? Y igual a 0. Y igual a 0. Entonces me estoy moviendo entre Y igual a 0 y Y igual a coseno de X. Entonces, como lo estoy haciendo de la forma X simple, entonces aquí voy a colocar coseno de X. ¿Sí? Repito. X se mueve entre 0 y pi medios. Y Y se va a mover acá. ¿Sí? Entre Y igual a 0 y Y igual, mire, hasta acá me estoy moviendo, hasta acá. No me dejan pasar de aquí de esta línea roja. ¿Y cómo se llama la línea roja? Coseno de X. Entonces, ahí se está moviendo Y. ¿Sí? Y coloco la función acá. Ya la vamos a analizar. ¿Sí? Tranquilos. Primero la tenemos que partir de esa forma. Entonces usted dirá, no, profe, hey, profe, pues que ahí me dijeron que tenía que integrar sobre todo el rectángulo y usted solamente está integrando sobre un pedacito. No, pero tranquilízate. A eso le vamos a sumar entonces la otra región. Entonces mire que aquí estoy integrando
sobre la región 1. Y ahora lo vamos a hacer sobre la región 2. Entonces, para integrar sobre la región 2, entonces, sobre la región verde, de nuevo, X donde, mire que aquí X se está moviendo entre quién, ¿sí? Entre 0 y pi medios, ¿sí? Entre 0 y pi medios, para obtener esa región. Entonces, X se va a mover entre 0 y pi medios. Pero la pregunta es, ¿en dónde se mueve Y? ¿Cómo se está moviendo Y en esa región? ¿Entre qué funciones? Coseno de X y 1 Coseno uno. de X y Y igual a 1. Sí, señor. Esta es la recta Y igual a 1. No, esta es la Tutor, recta perdón, qué pena. En la primera parte es derivada de Y dos veces. no, esto es diferencial de... A ver, tú me vas a decir, este límite de integración, ahí me equivoqué, este límite de integración corresponde a qué variable, aquí se mueve quién, X. ahí se mueve X, mira que es la integral más exterior, esto, Sí, es que estaba el error ahí. sí, gracias. Entonces mire que acá, en esta región verde, X se va a mover, mire, así como lo hacíamos ahorita, con que hablábamos que la región X simple, X se mueve entre A y B y la otra se mueve entre las funciones. Para poder generar eso. Entonces uno dice, a ver, profe, a ver. Entonces, si es de la forma X simple, entonces X se mueve entre este y este, ¿cierto? Y Y se mueve entre estas dos. ¿Entre quién se está moviendo? Entre las funciones. Entre la función Y igual a coseno de X, recuerde que la línea roja es Y igual a coseno de X, y esta es la recta Y igual a 1. Y entonces aquí vamos a colocar la función que yo voy a integrar. ¿Sí? Yx. ¿Sí? Profe, ¿y por qué de y de x? Porque aquí ¿quién se mueve? Entre la función coseno de x y 1. ¿Aquí quién se mueve? Pues aquí se mueve y, profe. Y aquí entre 0 y pi medios, pues se mueve x. Y aquí tengo entonces la integral 2. ¿Listo? Eso se llama la linealidad de la integral. Pues eso se los dejo para que lo consulten ustedes, porque digamos que este espacio pues, no nos da para ver toda la parte, ¿sí? de las propiedades de la linealidad. Entonces, integrar sobre toda esta región es equivalente. Integrar esta función sobre todo el cuadrado es equivalente a integrar la función sobre esta región 1 más integrar esta función sobre la región 2. Y entonces usted dice, profe, pero ¿usted para qué hizo todo eso? ¿Usted para qué dividió la integral en 2? ¿Ya? Entonces miren pues lo que vamos a hacer. Ojo pues que aquí viene el análisis. Mire que esto es un análisis que nosotros tuvimos que hacer. Chicos, a ver muchachos, yo tengo y menos coseno de x sobre la región 1. ¿Quién es más grande? Y. ¿Quién más? Sobre la región 1 es más grande, recuerde, coseno de x. Coseno de x es más grande, ¿sí? Sobre la región 1, coseno de x es más grande. Entonces, mire quién lleva el menos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo Coseno de tengo... X. No, coseno de x. Por ejemplo, si yo tengo 1 menos 2, ¿cuánto me da 1 menos 2? Menos 1. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, si yo tengo 5 menos 7, ¿cuánto me da eso? Menos 2. ¿Y por qué me está dando negativo? Pregunta. ¿Por qué esto de acá adentro me está dando negativo? Porque Porque el valor. Sí, cuéntame, sí, dale. ¿Por qué? No, tutor, tranquilo, siga usted. No, para mí me gusta que ustedes me cuenten, a ver si están entendiendo. Profe, por la operación que está haciendo. Ajá. Mire que el que tiene el signo menos, ¿sí o no? Porque esta expresión, esta función es positiva, la función coseno es positiva entre 0 y pi medios, ¿sí? Mira, la que lleva el signo menos siempre es más grande, ¿sí o no?
Entonces, esta va a ser más grande y esta va a ser más chiquita. Es decir, que eso siempre me va a dar, esto siempre me va a dar un valor, ¿qué? Negativo. Negativo. Y entonces, si eso en valor absoluto me da un número negativo, ¿qué hacemos para que se vuelva positivo? Se multiplica por positivo, ¿qué? No, Por un negativo. ¿Se acuerdan lo que hacíamos Por- ahorita? ¿Qué pasa cuando la cantidad era negativa? Cuando esto representaba una cantidad negativa, ¿qué hacíamos entonces? Le agregábamos un ¿qué? Un signo menos a la Sí, no operación, menos. pero completa, que involucraría Y también, ¿cierto? Claro, a todo. Entonces le agregamos un Listo, signo profe. menos a toda la operación. Y entonces de esa forma, esto ya me da ¿qué? Yo sé que Menos, esto me da un número negativo porque el coseno es más grande que Y. Mire que usted me está diciendo aquí que en la región azul coseno es más grande que Y. Esto me da un número negativo. Si lo multiplico por menos, esto me da un número ¿qué? Positivo, profe. negativo. Exactamente. Ojo, Digo cuando yo positivo. multiplico positivo es. Positivo. Entonces, mire ¿qué fue lo bueno? ¿Qué fue lo bueno? Que ya ese valor absoluto, chao. Ya lo saqué el valor absoluto. Ah, bueno. Y entonces aquí me queda integral de 0 a pi medios de la integral de ¿dónde? De coseno de x hasta 1. Y mire que ahí estoy integrando sobre la región 2. Y sobre la región 2, ¿quién es más grande? ¿Y o coseno de x? Tutor, volviste a poner de Y. Ah, sí, otra vez, hermano. Listo. No, no me confunda, profe, no me confunda. Listo. Somos humanos, muchachos. Listo. Entonces, listo. Aquí en la región 2 nos queda entonces que y es más grande que coseno de x, ¿sí o no? Si esta cantidad es más grande que esta, ¿sí? Por ejemplo, para que usted me entienda, yo tengo aquí 5 menos 3. Esta cantidad siempre es más grande que esta. ¿Eso cuánto me va a dar? 2. Si, exacto. Y por ejemplo, 6 menos 1. Esta es más grande que este, que lleva el signo menos. ¿Cuánto me da eso? Bueno, da 5, ¿cierto? 5 En cualquier caso, si esta cantidad es más grande que esta, ¿cierto? Esto siempre nos va a dar un número positivo, ¿sí o no? Y cuando esa cantidad que hay dentro del valor absoluto es un número positivo, ¿cómo lo sacamos del valor absoluto? Lo dejamos igual. Lo dejamos igual, sí, señor. Y listo, muchachos. Entonces, ya quitamos ese valor absoluto de ahí, ya lo quitamos, ¿sí? Que eso era lo que nos estaba estorbando. Y entonces ahora sí podemos proceder a integrar. ¿Sí? Ahora sí. Ya con ese valor absoluto fuera, digamos, de, fuera del juego, pues ya podemos proceder a integrar. Juan Carlos, contame. O sea que cuando tenemos un valor absoluto, tenemos que dividir, evaluar, mejor dicho, las dos regiones. Claro, claro, hay que mirar en las dos regiones, porque sobre esta región, sobre la región 1, y es más chiquito que coseno de x, entonces esto me va a dar negativo. ¿Sí? Y sobre la otra región, y es más grande que coseno de x, es decir, que esto me va a dar positivo. Mira que aquí sale igual y aquí le tuve que agregar un signo menos. Si yo no tengo en cuenta eso, si yo no hago ese análisis, entonces yo no puedo sacar digamos que yo no puedo sacar esto de cualquier forma, porque yo tengo que saber si esto es más grande que esto, para saber si sale igual o si y es más chiquito que coseno de x, pues tengo que agregar un signo menos, porque un valor absoluto jamás me para un número negativo. ¿Listo? No me para un número negativo. ¿Es claro eso? ¿O todavía ahí persiste la duda? Bueno, entonces vamos a continuar. Ya estamos cansados para finalizar. Entonces, integramos. Mire que aquí esto me va a quedar menos y. Vamos a hacerlo paso por paso. Esto me va a dar menos y. Menos entre menos me da más coseno de x. ¿Sí? Y esto me va a quedar diferencial de y, diferencial de x más integral de 0 a pi medios
integral de coseno de x, ¿sí? Hasta 1 de y menos coseno de x, y esto por dy de x. ¿Listo? Ahora, con las dos integrales vamos al mismo tiempo. Vamos a comenzar desde la más interior, ¿sí? Hasta la más exterior. Entonces, primero vamos a integrar con respecto a y. Vamos a integrar con respecto a y. Y entonces esto nos va a dar la integral de 0 a pi medios, ¿sí? Recuerda que estoy integrando con respecto a y. Esto lo voy a integrar de una vez. ¿Cuál es la antiderivada de menos y? ¿Sí? Menos es una constante. Entonces integro y. Y al cuadrado sobre 2. Exactamente. Y al cuadrado sobre 2 más. ¿Y cuál es la antiderivada de coseno? Seno. No, señor. No, porque se está hablando respecto a lleno. Ah, constante. Ah, me Exactamente. engañaste. Ah, Eso, yo espero que en el parcial no que en el trabajo no le vaya a suceder lo mismo. Pero lo querían. Bueno, entonces, ojo con eso. Estoy integrando con respecto a y. Entonces, ¿cuál es la antiderivada? Y por coseno de x. Porque coseno de x es una constante. ¿Listo? Profe, ahí también se podía sacar esa constante, ¿cierto? Sí, podrías haber sacado. Pero digamos que distribuyendo, aplicando la linealidad de la integral. ¿Listo? Entonces, pero digamos que ahí yo lo hice de una. ¿Sí? Yo lo hice de una. Ya ustedes lo verifican. Es lo mismo. ¿Sí? Ya ustedes hacen el paso a paso ahí si quieren. Y aquí me va a quedar más la integral de 0 a pi medios. Y miren que otra vez estoy integrando con respecto a y la más interior antiderivada de y. Y al lado sobre y 2. cuadrados. Y esta. Seno, ¿cierto? No, una constante. Ah, Exactamente. No. Y por una constante. Eso, muy bien. Porque estoy integrando con respecto a y. Sí, coseno de x es una constante, entonces me va a quedar y por coseno de x, recuerde. ¿Sí? Recuerde las propiedades de la integral. Si yo tengo una constante, ¿sí? Entonces la integral es k por x. ¿Sí? Si x es la variable de integración. Como en este caso, pues la variable de integración es y, entonces es la constante por quién. ¿Sí? La constante por y evaluamos en los límites superior e inferior. Listo. Entonces aquí me va a quedar dx. Luego procedemos a evaluar. Ya vamos a finalizar, chicos. Entonces por acá nos va a quedar, miren pues, evaluamos. Me queda menos coseno cuadrado de x sobre 2 al evaluar en el límite superior, ¿sí? Y aquí pilas, 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 ¿sí? Evalúo en y. Recuerde que usted integró con relación a y, debe evaluar en y. Entonces esto le va a quedar coseno de x por coseno de x, y coseno de x por coseno de x da coseno cuadrado de x. Entonces quitemos este acá. Entonces ya evalué en el límite superior menos, y observen que evaluar en el límite inferior, esto me da 0. ¿Sí? Aquí me va a dar y al cuadrado, 0 al cuadrado, pues sumar 0. Y aquí me queda 0 por coseno. Eso también me va a dar 0. Entonces no lo voy a tener en cuenta. Queda así. Porque lo otro es restar 0. ¿Listo? Y aquí me va a quedar más integral de 0 a pi medios. ¿De quién? Aquí me va a quedar un medio, porque evalúo en el límite superior. Recuerde que es cambiar la y. Usted integró con relación a y. No me vaya a colocar aquí y coseno de 1, porque ahí se tiró todo. Porque es que usted ni ha integrado con relación a x. Mire, usted integró con relación a y. Entonces debe evaluar donde aparezcan las y, no las x. ¿Listo? Entonces aquí esto le va a quedar menos, como tengo que evaluar dónde están las y, entonces me va a quedar 1 por coseno de x, pues sumar coseno de x, profe, menos, ahora sí, evalúo la expresión en coseno de x aquí, mire, me va a quedar coseno cuadrado de x sobre 2, menos, ¿sí?
Y recuerde que es cambiar la y, porque integró con respecto a y. Entonces me queda coseno por coseno, profe, otra vez coseno cuadrado de x. ¿Listo? Bien. No sé si hasta acá hay alguna duda. Ya esto es operativo. Bien. Aquí entonces tenemos lo siguiente. O si quieren lo dejamos así, ya ustedes lo terminan. ¿Qué opinan? No, acabémoslo ya, ¿no? Sí, lo acabemos, listo. Entonces acabemos. De pronto están cansados, ya fatigados y listo. Entonces mire que aquí tengo, yo aquí puedo sacar coseno, esto ya es operativo, ¿sí? Tengo coseno cuadrado de x, yo lo voy a hacer por acá para que, digamos, ¿sí? Entonces tengo coseno cuadrado de x sobre 2 más coseno de x. Mire que esto es prácticamente es operativo. Si yo saco la función coseno, me queda como término común, aquí es coseno cuadrado, ¿cierto? Mire que me queda menos 1/2 más 1 por coseno cuadrado de x, pero menos 1/2 más 1. Tengo 1 y me quitan la mitad. ¿Qué me queda? 1/2 del coseno cuadrado de x. Entonces eso es pues como operativo ahí. Aquí me va a quedar 1/2 del coseno cuadrado de x, ¿sí? Y les voy a dejar pues la operación, por ahí se las dejo. Y aquí no se nos olvide el diferencial cuando resto estas dos expresiones. Y aquí me va a quedar más la integral de 0 a pi medios y de una vez pues esto me va a quedar 1/2 diferencial de x. Yo voy a empezar como, no bueno, hagámoslo paso por paso. Me va a quedar 1/2 menos coseno de x. Y mire que acá, ¿sí? Aquí me va a quedar menos, ¿sí? Y si yo resto estas dos cantidades, aquí tengo coseno de x sobre 2 menos coseno cuadrado de x. Haciendo esta misma operación, eso le va a dar menos 1/2 del coseno cuadrado de x, ¿sí? Cuando usted hace esta resta. Porque saca como término como un coseno cuadrado y le queda 1/2 menos 1. Y 1/2 menos 1 pues me da menos 1/2. ¿Listo? Entonces a continuar ya vamos finalizando acá. Entonces esto me va a quedar integral de 0 a pi medio de 1/2 por el coseno cuadrado de x más la integral. Aquí se va a aplicar la linealidad de una vez. Esto me va a quedar la integral de 0 a pi medio de 1/2 del diferencial de x menos la integral de 0 a pi medios del coseno de x. Y aquí me queda menos, entre menos me da más la integral de 0 a pi medios del coseno. Aquí me queda 1/2. Estoy tragando el 1/2 ahí. Entonces me va a quedar 1/2 de la integral de coseno cuadrado de x. Esto evaluado desde 0 a pi medios. Listo. Aplicando la linealidad a la integral. Esto pues ya ustedes, ya es una integral. No es una integral doble, ya es una integral sencilla. Mire que aquí tengo dos términos semejantes. Mire que esta integral y esta integral prácticamente son las mismas, ¿sí? Yo puedo sacar la constante de la integral. Esa constante yo la puedo sacar. Y mire que prácticamente tengo 1/2 de la integral de 0 a pi de coseno cuadrado de x por el de x. Y aquí también tengo exactamente lo mismo. Entonces, si tengo 1/2 de una cosa, ¿sí? 1/2 de una naranja. Y aquí tengo 1/2 de una naranja. Pues si las junto, ¿me queda qué? La naranja. La naranja. Me queda entonces completica. No, Entonces me queda 0 a pi medios. Exactamente el coseno cuadrado de x lo hablan ahí. ¿Sí? Profe, yo puedo integrar esto aparte. Claro, si usted lo puede hacer, pero se le hace el ejercicio un poquito más largo. Yo ahí, digamos, integré, la sumé porque vi que son expresiones que tienen la misma estructura, son semejantes. Y aquí vamos integrando de una vez. Esto me va a quedar 1/2 de x, ¿sí? Recuerden que es la integral de una constante evaluada entre ¿quién? Entre 0 y pi medios.
menos, y la anterior, ahora sí necesitamos una función que yo derive y me dé coseno. La antideriva de coseno. Seno. Claro, eso es seno, muy bien, sí señor. Seno de x, la antideriva de la función coseno es seno, ¿sí? Porque si yo derivo seno, pues eso me da coseno. De 0 a pi medios. Y nos falta entonces evaluar esta integral. Pero recuerden que para evaluar esta integral, ustedes van a utilizar una entidad trigonométrica que es la siguiente. Coseno cuadrado de x es igual a 1 más coseno de 2x sobre 2. ¿Sí? Y eso usted lo puede escribir como 1/2 más 1/2 del coseno de 2x. ¿Listo? Se lo puede escribir de esa forma. Entonces tienen que utilizar esa identidad trigonométrica para poder realizar el cálculo de esta integral, si no, pues no lo van a poder hacer. Entonces, coseno cuadrado de x va a ser igual a 1/2 más 1/2 del coseno de 2x. Entonces tengo que integrar esto. Y aquí ya puedo evaluar. Mire que esta, al cambiar o al evaluar aquí la x por pi medios, esto me va a quedar 1/2 por pi medios, pero me va a quedar pi cuartos. Y al evaluar en 0, pues eso me va a dar 0. Menos, mire que cuando evalúo la función seno en pi medios, seno de pi medios me va a dar 1 y el seno de 0 pues me da 0. Es decir que por acá me está quedando de esta forma. Solamente me falta evaluar esta integral. ¿Sí? Vamos a evaluarla de una vez. Y esto me va a dar 1/2 de x más 1/4 de el seno de 2x. ¿Listo? Evaluado entre 0 y pi medios. Sí, todos saben pues que la antideriva de la función coseno, ¿sí? Es seno de 2x, ¿cierto? Es seno, perdón. Ahí lo que pueden hacer es una sustitución sencillita si de pronto por ejemplo, les queda difícil de calcular, o también pues ustedes pueden en cualquier, digamos, herramienta, pueden mirar cuál es la antideriva de esa función. ¿Sí? Lo estoy haciendo rápidamente, pues ya está un poquito tarde, ya sé que están cansados. Y entonces esto nos va a quedar, vamos a evaluar en los límites superior e inferior. Mire que aquí me quedaría 1/4, ¿sí? Porque me queda 1/2 por pi medios. Entonces me quedaría pi cuartos, ¿cierto? Más. Y al evaluar, cambiar la x por pi medios, eso me daría seno de pi. Profe, ¿y por qué? Porque me queda 2 por, y al cambiar esta x por pi medios, este 2 se va con este 2 y me quedaría el seno de pi. Y el seno de pi, todos sabemos que vale 0. Entonces eso me daría 0 por un lado, y al evaluar en el límite inferior, pues me daría 0 por acá y me daría por acá 0 también, ¿cierto? Por ahí también me quedaría 0. Y entonces al final, eso me quedaría pi cuartos más pi cuartos menos 1. Y entonces esto me va a dar, mire que aquí tengo el mismo denominador, fracciones homogéneas, sumo los numeradores. ¿Sí? Coloco el mismo denominador. Si aquí simplifico, esto me va a quedar pi medios menos 1, o lo que es lo mismo, pi menos 2 sobre 2. ¿Listo? Ese sería entonces el valor de esa integral. ¿Sí? Eso nos daría esa integral, chicos. Ese sería el resultado. Digamos entonces que ese es el proceso pues que ustedes tienen que hacer. Digamos que aquí la parte más importante es el análisis que ustedes tienen que realizar para poder eliminar esas barras, ¿sí? Del valor absoluto. Bueno, muchachos, yo creo que ya con esto podemos dar por finalizado el CIPAC del día de hoy. ¿Sí? Yo voy a detener aquí la grabación para que no quede muy larga.